Tengo el gusto de anunciar la charla magistral de esta noche. Caen los muros y cambian las instituciones en la sociedad y el índice de calidad institucional, por Martín Krause. Martín obtuvo su doctorado en Administración por la Universidad Católica de La Plata, Argentina. Es profesor de la Facultad de Economía y Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y se ha desempeñado como rector de SADE, Instituto Universitario de Argentina. Es profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín y académico asociado del Cato Institute, en Washington, D.C. Tiene varios libros publicados, numerosos artículos en revistas académicas y en periódicos de toda América. Se ha dedicado principalmente a las tareas académicas y de consultoría en el ámbito de la economía. Ha participado como conferencista en seminarios, reuniones y como observador en distintos procesos electorales en todo el mundo. Además, ha recibido varios premios y becas, entre los que se destacan el Premio de la Academia de Ciencias de Buenos Aires, Eisenhower Exchange Fellowship y Freedom Project de John Templeton Foundation. Con ustedes, Martín Krause. Okay. Bueno, buenas tardes. Es un placer para mí estar acá y también poder honrar la memoria de Santiago, a quien conocí en una visita anterior. Hoy cuando entraba aquí a Quito y pasaba por migraciones, me dice el señor que chequea y verifica el pasaporte, me dice, ¿usted estuvo antes aquí? Sí, claro, sí. Me dice, estuvo en el año, la última vez en el 2017. ¿2017? Yo hubiera dicho que era mucho menos. Pero claro, si uno se pone a pensar en el medio de la pandemia, tal vez fue en el 2017. Y tal vez fue en ese año también, o alguno anterior en el cual vine a la universidad y Santiago me llevó a recorrerla, a conocerla, a almorzar en uno de los restaurantes de aquí, extraordinarios, y a quedarme entonces con ese recuerdo que tú señalabas de un impresionante emprendedor de la educación, ¿cierto? Eso es uno de los mejores ejemplos de que si uno tuviera que dar de lo que es ser un emprendedor. Así que me alegra poder sumarme a honrar su memoria en este momento. Y dado que el tema de hoy y la fecha que nos convoca acá es el de la caída del muro de Berlín, precisamente así quería señalar el vínculo existente entre un fenómeno histórico como ese y la posibilidad del cambio institucional, como un elemento tremendamente importante, digamos, y determinante en el futuro y el progreso de las sociedades. Para ello, quisiera primero definir algunos temas y algunas palabras que de pronto en el lenguaje coloquial usamos en otro sentido. Muchas veces cuando hablamos de instituciones, solemos decir la universidad es una institución, o el teatro tal es una institución, o el club de fútbol tal es una institución. Bueno, en realidad, para esta área que llamamos economía institucional, esas no es así. Esas son organizaciones. Organizaciones es un conjunto de personas que están unidas detrás de un objetivo en común. Puede ser un club, puede ser una universidad, puede ser cantidad de organizaciones que tenemos. Instituciones le llamamos en realidad a las reglas de juego, que permiten la cooperación social en mayor o menor medida. Ya que a todos nos gusta el fútbol, podemos poner un ejemplo. Los clubs aquí en Ecuador son organizaciones. La Asociación Ecuatoriana de Fútbol es otra organización. La Federación Internacional, la FIFA, la Federación Internacional es otra organización. Pero las reglas de juego que vinculan a los clubs con la asociación y a esta con la FIFA, ese es el marco institucional del deporte.
Lo mismo ocurre entonces con los países, y ese marco institucional de normas, que pueden ser tanto normas formales como informales, es lo que termina determinando las perspectivas y las posibilidades de que un país progrese y crezca y brinde más oportunidades a sus ciudadanos. Digo estos dos tipos de normas porque son, en todas las sociedades las vamos a encontrar. Las normas formales son escritas, son dictadas por un organismo creado al respecto, existe una agencia que controla esa norma y luego hay sanciones por su incumplimiento. Podemos pensar en una ley o en una norma de cualquier tipo. Las normas informales, por el contrario, no están dictadas por nadie en particular, sino que son aquellas que va adoptando la sociedad como parte de un orden espontáneo. No hay ninguna agencia que controle su cumplimiento que no seamos nosotros mismos. No hay tampoco sanciones por su incumplimiento que no sean las que nosotros mismos ponemos, y obviamente no son normas escritas. Pero el conjunto o el marco institucional de la sociedad es el conjunto de estas normas formales e informales. Quería hacer referencia entonces a que estas normas van cambiando y es de fundamental importancia ese proceso de cambio institucional que se produce a veces en forma evolutiva y gradual y a veces con algunos fenómenos históricos que determinan un cambio brusco. Eso es un poco lo que nos muestra esta historia, digamos, que venimos a rememorar hoy acerca de la caída del muro de Berlín. Una oportunidad histórica en la cual se produce un cambio de esa naturaleza. Lo cual lleva, creo yo, a varias cosas que valdría la pena considerar. Una tiene que ver con, digamos, el recorrido de la sociedad alemana durante el siglo XX. Porque es terrible todo lo que se ha vivido. Hablabas de Checkpoint Charlie, y cuando uno está y visita el Checkpoint Charlie ahí en Berlín, en cierta forma se da cuenta de que en esa ciudad pasó la historia del siglo XX. Ahí está, en ese momento estaban los tanques de la Unión Soviética y los tanques de los aliados, uno frente a otro, y cualquiera que se le hubiera disparado una chispa, digamos, se incendiaba el mundo. Y se estaba determinando el destino del mundo en ese lugar. O sea que uno siente esa condición histórica, ¿no? De hecho, una anécdota nomás, no tiene nada que ver con esto. 2 o 3 cuadras del Checkpoint Charlie está no sé si la habrán visto, justo ahí cruza la Krausestraße. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Krausestraße es la calle Krause, o sea, no es por mí, le voy a decir, ¿no? Era un filósofo alemán de principios del siglo XX, pero cada vez que voy no dejo de sacarme la foto, ya que estoy. Bueno, yo creo que plantea varios temas la historia de Alemania durante el siglo XX, porque todos sabemos muy bien que a principios del siglo, bueno, como lo es ahora también, la sociedad alemana era una de las sociedades más cultas que uno podría encontrar en este planeta. Y sin embargo, uno tiene que preguntarse qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó que de pronto esa misma sociedad se lanza en un torbellino terrible de fanatismo, y recordemos esto, nacional y socialista, ¿no es cierto? Porque nazi quería decir eso, nacional y socialista. Se lanza en un torbellino de esa naturaleza que prácticamente destruye la ciudad. Digo la sociedad. La verdad es que es difícil de explicar eso, yo no voy a pretender explicarlo, pero creo que señala la importancia del papel que cumplen las ideas en los órdenes institucionales y en última instancia en ese recorrido que una sociedad hace. Es decir, porque uno puede preguntarse por qué hay países que tienen mejores instituciones que otros y de qué dependen. Porque la relación entre instituciones y ciertos resultados parece obvia. Yo voy a mencionar algunas nada más.
Aquellos países que tienen buena calidad institucional, y ahora voy a tratar de mostrar cuáles son, generan más oportunidades para su población, generan mejor nivel de vida, generan mejor calidad de vida, generan mayores grados de libertad. Todo eso parece bastante obvio y evidente. Ahora, la pregunta que es un poco más difícil es, ¿por qué ciertas sociedades tienen mejores instituciones que otras? ¿A qué se debe? Bueno, hay distintas, como en tantas otras temas que tratan las ciencias sociales, hay distintas hipótesis. Hay quienes dicen que tienen que ver con la herencia histórica, hay quienes dicen que tienen que ver incluso con su posición geográfica, hay quienes dicen que tiene que ver con, y yo creo que es muy importante, con el papel que cumplen las ideas en la evolución de la sociedad. Las ideas, en última instancia, van determinando el rumbo que una sociedad tarde o temprano va a seguir. Quiero ponerles nada más como un pequeño ejemplo, el de mi propio país. Tiene una constitución del año 1853, una constitución de lo más liberal que puede haber en toda América Latina. Y sin embargo, con la misma constitución fue 70 años en una dirección y 70 años en la dirección opuesta. ¿Y cuál es el cambio que ocurrió ahí? El cambio fue el cambio de las ideas. Cuando empezamos a seguir, incluso con algunos de nuestros líderes populistas, inspirados en alguno de estos personajes del nacionalsocialismo, cuando empezamos a seguir ese camino, fuimos para otro lado sin importar lo que estuviera escrito en un documento de ese tipo. Entonces, las instituciones o ese marco institucional cumplen un papel fundamental y las ideas, en buena medida, determinan la calidad de las instituciones que los países tienen. En el caso de Alemania, se vio y se ve varios ejemplos de lo importante que es ese cambio institucional. Porque al término de la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba destruida físicamente, pero sobre todo destruida institucionalmente. No había quedado nada y pocas instituciones que uno pudiera sostener en pie. Hubo que empezar a reconstruir todo eso. Todos recordarán que el país fue dividido entre las 4 principales potencias. 3 de ellas, Inglaterra, Estados Unidos y Francia, generaron lo que después llamábamos Alemania Occidental, y la 4ª, que era de la Unión Soviética, se separó. Y creo que es uno de los mejores ejemplos que podemos ver en la historia acerca del impacto de la calidad institucional. Porque estas 3 zonas que conformaron Alemania Occidental siguieron un determinado camino institucional y Alemania Oriental siguió otro. En las ciencias sociales nos enfrentamos con un problema que es que no podemos hacer experimentos como se pueden hacer en la química o de pronto en la física. Pero de pronto hay ciertas circunstancias históricas que nos brindan un ejemplo de esto. Y acá tenemos uno de ellos, un país con una población, con una misma historia, con una misma cultura, con un mismo idioma. De pronto, por circunstancias históricas, se ve separado en 2 marcos institucionales totalmente diferentes. Un experimento que nunca hubiéramos imaginado que se podía realizar. 40, 50 años después, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, los resultados están a la vista. Y no es muy económico la cita que voy a hacer, pero no sé si ustedes vieron la película Goodbye Lenin. Bueno, se la recomiendo. Hay una señora, digamos que es el personaje que es fervientemente partidaria del régimen comunista en Berlín Oriental y de pronto cae en un coma por un tiempo prolongado y mientras está en el coma cae el muro de Berlín y cambia todo. Y los hijos, cuando ella se recupera del coma, no quieren que sufra ninguna emoción muy fuerte, entonces le dicen, vamos a ocultarle todo esto y vamos a decirle que no, que todo sigue muy bien y que todo está extraordinario. Y le hacen creer, le pasan noticieros grabados, le dan noticias, como si todo siguiera lo más normal. Y en un momento ella se levanta, va hacia la ventana y mira, y en el edificio de enfrente habían pintado un gran cartel de Coca-Cola y abajo había Mercedes-Benz, varios Mercedes-Benz, y dice, pero ¿qué hacen esos autos acá?
estos son autos occidentales, digamos. Sí, sí, y los hijos le dicen, no, 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 es que se están viniendo para acá. Es decir, y ella dice, claro, siempre pensé que eso iba a pasar, que los que saltaban no eran los que saltaban el muro para irse para otro lado, sino que los occidentales se querían encantados venir a vivir a Berlín Oriental. En fin, pero digamos, es una muestra de de ese terrible experimento que permitió mostrar entonces, bueno, acá están los resultados que brinda una cierta calidad institucional comparado con la otra. Hemos tenido varios de esos, ¿no es cierto? Hemos tenido, por ejemplo, otro típico es que aún existe hoy, Corea del Norte, Corea del Sur. Es lo mismo, misma población, mismo idioma, misma historia, de pronto por una circunstancia de nuevo histórica, el país se ve dividido en dos marcos institucionales diferentes, ahí lo tenemos, ¿no es cierto? Corea del Sur es un país desarrollado, que ha tenido un progreso notable, Corea del Norte sigue viviendo en el desastre, no solamente de pobreza, sino además de total ausencia de libertad. Entonces, esos experimentos que la historia nos da, es lo que también muestra el cambio institucional que se produce en Alemania Oriental luego de la caída del muro de Berlín. Porque ahí es cuando empieza entonces todo el proceso de unificación del país y por lo tanto de mejora clara de la calidad institucional en la sección oriental de ese entonces. Y que lleva a toda esa población y luego, como fue bien mencionado acá, a todos los países del área soviética a cambios institucionales importantes. No todos ellos han tenido mejoras extraordinarias. Los países que mejor están, y en todo caso algo vamos a ver ahora, son los países del Báltico, ¿no? Estonia, Lituania, esos son los países que más han mejorado. Después sabemos que hay otros que siguen siendo países bastante horribles en términos, aunque no son más países comunistas, pero siguen siendo países con muy baja calidad institucional. Dentro de todo lo que había detrás de la cortina de hierro, digamos, hay una variedad notable. Bueno, la idea entonces esa de que la calidad institucional es fundamental, he tratado yo de desarrollarla pudiendo presentar o elaborar alguna forma de poder evaluar la calidad institucional de los países. Entonces he tratado, y eso es lo que les voy a mostrar ahora a ustedes, he desarrollado un índice de calidad institucional, que lo que trata es de analizar en términos relativos cuál es la calidad institucional de los países. Con esto quiero decir que no es una calificación, en el sentido de que el que está primero no es que tenga un 10 y el que está último tenga 0. Simplemente lo único que puedo decir es que hay unos que están mejor y otros que están peor. Entonces la idea ha sido, bueno, vamos a desarrollar un índice comparativo, algo que nos pueda mostrar esto, y además poder hacerlo en términos en que vayamos viendo una evolución. Es un índice que vengo haciendo desde el año 2007, o sea que ya van bastantes años, y además he podido de alguna forma ir hacia atrás, pero no más allá del año 95, porque los indicadores que tomo incluso tampoco existían antes de esa fecha. Entonces digamos que desde el año 95 hasta acá hay datos como para mostrar cómo se producen ciertas evoluciones y hay países que mejoran o hay países que caen en términos de su calidad institucional. Y acá, si bien esta es una presentación es la presentación del índice de este año 2023, el índice es una publicación que es difundida y transmitida en toda América Latina por esta Red Liberal de América Latina, RELIAL, que es un conjunto de instituciones, think tanks, institutos de investigación, etcétera, de toda la región, y se presenta cada año más o menos en abril, mayo, por allí. Entonces le quiero mostrar los resultados de este año para que veamos un poco esto. Va a haber otras cosas, pero que no voy a mostrar. Estos son los primeros 20 países. Yo creo que no hay, si uno los ve,
no nos va a sorprender esto. Acá no hay ninguna sorpresa de que estos sean los 20 países, pero algunas cosas se pueden decir. En primer lugar, debo decirles algo que es bastante notable. Los 4 primeros, Dinamarca, Suiza, Nueva Zelanda, Finlandia, han estado primeros en los 20 años que yo vengo haciendo este indicador. Siempre estos 4 han sido los 4 primeros. Cambia el orden, de pronto el año pasado era Nueva Zelanda o Suiza, etc. Va cambiando, pero los 4 han estado allí. Luego también, entre otras cosas que siempre se comentan, aparecen muchos, y también hay entre ellos, muchos países nórdicos. Y ahora, como vamos a ver también, existe una creencia de que los países nórdicos son países que tienen alto nivel de libertades políticas, pero que en última instancia son países medio socialistoides, digamos, en términos económicos. Bueno, vamos a ver que esto efectivamente no es así. Luego, algo que comenté antes, fíjense ustedes que Estonia aparece en el puesto 11. Son en total 180 países que se evalúan en este índice. No llegó el índice hacia atrás hasta algún periodo previo a la caída del muro de Berlín, pero estoy seguro que la Unión Soviética hubiera estado entre las últimas posiciones, hubiera estado 170 o algo así por el estilo. Lo más notable de todo esto y lo que nos debe dar a nosotros un gran sentido de esperanza es que esta gente estaba en el puesto 170 y ahora está en el 11. Es decir, que el cambio institucional es lento, pero que cuando se avanza en una dirección, se puede avanzar y se puede seguir continuamente avanzando. Y ellos han logrado esta posición luego de haber estado ahí en el fondo del pozo. Después, el índice está formado por 2 subíndices. Uno que evalúa la calidad de las instituciones políticas y otro que evalúa la calidad de las instituciones de mercado. Si vemos las instituciones políticas, los nórdicos aparecen claramente en los primeros países. Bueno, algo que no mencioné antes, por supuesto que estuvimos hablando de los cambios en Alemania después de su destrucción material. Fíjense que Alemania aparece en el puesto 10, ¿no? Bueno, en términos de instituciones políticas, los nórdicos aparecen claramente en los primeros puestos. Aparece Estonia ahí en el 13, Lituania también aparece por acá, ya que estábamos hablando de estos países, y del resto de nuevo no hay mayor sorpresa. Ahora, en esto que mencionaba respecto a los países nórdicos, estas son las instituciones políticas, estas son las instituciones de mercado. En primer lugar aparece Singapur, ahí hay un error, porque aparece en el tercero Dinamarca, Suecia, no tomemos eso, Suecia está... está acá, en el 14. Ahí hay un error en la diapositiva. Pero si nos ponemos a ver, los países nórdicos no tienen para nada malas posiciones en términos de la calidad de las instituciones de mercado y de la libertad económica. Dinamarca está en el tercer lugar, Finlandia está en el 7º, Noruega en el 13, Suecia en el 14. Esos no son países socialistas o con economías cerradas, nada que ver. Que tienen un Estado benefactor importante, sí, por supuesto que lo tienen, pero después tienen todos esos factores que los hacen tener estas buenas posiciones, tienen claro respeto a los derechos de propiedad, libertad de comercio, apertura comercial, monedas estables, respeto a los contratos, etc. Todo eso es parte de la institucionalidad en términos de mercado. Bueno, tal vez estemos todos pensando también o interesados en ver qué pasa. Bueno, estos son los últimos 20. Tampoco hay sorpresas acá, ¿no? El último, y ha sido siempre Corea del Norte, lamentablemente hoy Venezuela, anteúltimo, aparece en el 182, y después no hay mayores sorpresas. Tal vez una sorpresa pudiera ser que no esté Cuba acá. Y la respuesta de esto es que para hacer el índice yo tomo 4 indicadores de calidad de las instituciones políticas y 4 de las instituciones de mercado,
y adopté una regla de cuáles deberían figurar acá, que por lo menos tienen que estar en 4 de esos 8 y por lo menos en 1 de cada lado, es decir, uno de instituciones políticas y uno de instituciones de mercado. Cuba cumple con eso, pero en cuanto a los indicadores de libertad económica de instituciones de mercado, en muchos de ellos ni existe. No aparecen los índices. Si apareciera, yo creo que estaría más abajo. Pero de nuevo, el resto no nos llama demasiado la atención. Y en América Latina, ¿cuáles son las posiciones? Bueno, son tantos los países, así que vamos a tener varios de estos cuadros. En primer lugar aparece Canadá. Ahí está la posición general y esta es la posición en América. Canadá, segundo lugar Estados Unidos, que está 18 en la general. Luego Chile y Uruguay, 30 y 31, y Costa Rica. Chile, Uruguay y Costa Rica son claramente los 3 países latinoamericanos con mejor calidad institucional en la región. Y es más, estoy seguro que cuando haga el de este año, es bastante probable que Uruguay pase a Chile, porque Uruguay viene mejorando su calidad institucional año tras año en forma regular y constante. Así que esos 3 son destacados. Fíjense lo que ocurre después. Hay algo bastante curioso. Aparecen todas las islas caribeñas. Barbados, San Vincent, Bahamas, St. Lucia, Jamaica. ¿Qué hacen estas islas acá? Bueno, les dije que había distintas hipótesis acerca de que tratan de explicar la calidad institucional. Y acá hay algunas que pueden mencionarse. Una de ellas señala que la calidad institucional está vinculada con el origen legal, o sea, con la herencia legal, donde básicamente encontramos que hay países como nosotros, los latinoamericanos, que hemos heredado la tradición europea codificadora napoleónica, de los códigos, ¿no es cierto?, y todas nuestras normas codificadas, mientras que los países que tienen una tradición anglosajona heredaron el common law, es decir, una legislación más bien basada en la jurisprudencia y en la evolución de la jurisprudencia. Y según esta hipótesis, aquellos países que han heredado esta tradición jurídica tendrían mejor calidad institucional. Esa es una de ellas. Hay otra que señala que tienen mayor calidad institucional aquellos países que son pequeños. Todas las islas esas son muy pequeñas. ¿Por qué? Porque al ser pequeños necesariamente tienen que estar abiertos al mundo. No pueden cerrarse sobre sí mismos porque no se pueden sostener. Entonces eso lleva a que sean sociedades más abiertas, economías más abiertas, viven del turismo, viven del comercio, etc. ¿Puede ser esta interpretación? Bueno, puede ser. También hay países que tienen alta calidad institucional y son grandes. Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, son grandes. Entonces, como ven ustedes, no es fácil establecer cuál es esa condición. Bueno, muchas de las islas caribeñas, después seguimos con Panamá, Trinidad y Tobago, Dominicana, y ahí empiezan a aparecer como, digamos, los países grandes en la región de tamaño. México en el 93, Colombia 94, Brasil 101, ¿no? en la posición general. Y ustedes estarán preguntando, ustedes están viendo, ¿y Ecuador dónde está? ¿Dónde está? Todo el mundo ya va a llegar. Sí, ¿y Argentina dónde está? Y creo que compartimos acá algo que no está bueno compartir, pero bueno, vamos a ver. Parece Ecuador en el puesto 105 y Argentina en el 108, así que fíjense que estamos muy cerca. Esta vez nos ganaron ustedes. Quiere decir que esto, mire, para nosotros que somos todos futboleros, en el Mundial de las Instituciones no clasificamos nosotros, no llegamos ni siquiera a jugar los partidos previos, ¿se dan cuenta? Entonces todos nosotros desesperados y diciendo, sí, queremos estar entre, no sé cuántos son, 32 equipos o qué sé yo, acá no estaríamos ni de cerca allí clasificando. Bueno, y como ven ustedes, el conjunto de los que ocupan las últimas posiciones son Bolivia, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. En fin, creo que ahí no hay demasiado para explicar. Pero en general, y para no aburrirlos más con estos datos, esta es la evolución, demasiados números para ver, pero quiero señalar simplemente esto. Acá está
cuando empezó el índice, y este es el promedio de las posiciones de América en general, es decir, incorporando Estados Unidos y Canadá, y de América Latina, es decir, sacando quiere decir que, fíjense ustedes que América Latina, cuando yo empecé a hacer esto en el 2007, el promedio era 96 y ahora ha caído a 99,84. Quiere decir que en promedio ha habido una caída, ciertamente algo leve, pero una caída de la calidad institucional. Entonces, y creo que con esto ya estamos, y si le sumamos los años anteriores. Pero en última instancia, creo que, y para terminar, que es importante y es necesario que la región en general, y sobre todo algunos países en particular, cambien de rumbo y empiecen a recorrer, es decir, derriben sus muros. Yo creo que tal vez Argentina está por derribar uno. Estoy esperando también de que tenga la posibilidad de que Venezuela haga lo propio y empecemos a recorrer un camino en la dirección opuesta, de la misma forma que Alemania pudo recuperarse de esa destrucción institucional que tuvo en su momento y poder alcanzar el nivel que actualmente vemos que tiene, tanto en calidad institucional como en nivel de vida, calidad de vida y oportunidades a la gente. Así que realmente espero que ese proceso se dé en algún momento y que América Latina pueda torcer el rumbo e ir y empezar a avanzar en la dirección siguiente.